Hola, nos encontramos en el valle del río Supe. Este es el famoso río Supe, pero lastimosamente está secado, ¿no? Se había secado por la temporada seguramente. Miren, ustedes podrán observar ese hermoso río. Este es el camino que te conduce a la boletería del sitio arqueológico de Caral. Acá, como ustedes podrán ver, esto pues alguna vez era el caudal de un río. Y ahora, lastimosamente, al pasar el tiempo, se encuentra prácticamente ya seco, ¿no? Bueno, tranquilamente podríamos llamarlo río seco también. Ahí, algunos habitantes, una hermosa lagartija que se ha metido por ahí. Se metió al hueco. Se metió al hueco. Qué hermoso lugar, ¿ve? Este es el camino que te conduce a la boletería. Está la señorita con su... ¡Qué felicidad! Los arqueólogos conocían la existencia de sitios monumentales en el valle del río Supe desde principios del siglo XX. Por ejemplo, Áspero, que fue estudiado alguna vez por el arqueólogo alemán Max Zülle en el año de 1905, y Julio César Tello Rojas, quien es el padre de la arqueología peruana, en el año de 1937. También los estudios en la década de los 60 por los arqueólogos como Willey y Mosley. La misma ciudad sagrada de Caral fue explorada en el año de 1948 por Paul Kossock y Richard Scheidel, publicada con el nombre de Chupacigarro, tomando una hacienda local. 17 años después, aunque ninguno de los exploradores pudo determinar su antigüedad, Federico Engels estudió el lugar en el año de 1970 e informó de la naturaleza precerámica del sitio en el año de 1987. Sin embargo, sus aficiones no fueron aceptadas por los arqueólogos, como puede verse en la literatura arqueológica, nada menos ni nada más hasta el año de 1997. En el año de 1994, Ruth Shadi Solís inició una prospección en el valle del río Supe, con excavaciones en el año de 1996, cuyos resultados publicó en el año de 1997, afirmando abiertamente la naturaleza precerámica de la ciudad sagrada de Caral y de la primera civilización andina. Esta información fue nuevamente recibida con escepticismo y rechazo por parte de la arqueología. Sin embargo, con los avances científicos de la zona arqueológica y las nuevas publicaciones han confirmado la teoría del doctor Schei, así como las varias y sucesivas decenas de pruebas de radiocarbono, obviamente conocido bajo el nombre de carbono 14, quedaría finalmente mostrada la antigüedad, originalidad y la naturaleza de la civilización más antigua de América, que sería Caral.
arquitectura, como ustedes podrán observar, es sumamente compleja en la ciudad de Caral. Los ejemplos más relevados de la arquitectura monumental se dan en la ciudad sagrada. Sus edificios principales son pirámides escalonadas o templos, hechas a base de adobe y piedra. Con elementos complementarios se usan troncos y fibras vegetales. Son estructuras de diverso tamaño. El más imponente, tanto en altura como en volumen, es llamada edificio o pirámide mayor, o simplemente la pirámide mayor de Caral. Las paredes de la estructura piramidal están enlucidas con barro y pintadas de blanco y amarillo claro y raramente de rojo. Cada edificio tenía una escalera central que conducía hacia la parte superior de las pirámides, donde se hallan, varios cuartos. En el cuarto principal había plataformas bajas ubicadas en 2 o 3 de sus lados. En el centro, un fogón compuesto por un hoyo en el suelo. Este era recubierto con barro. Los indicios indican que el fogón tenía una función ritual. Allí se quemarían diversos alimentos, como lo que vendría a ser ofrendas dedicados a Dios, conocido también bajo el nombre de la ciudad sagrada, hoy en día la cultura Caral. La civilización de Caral se desarrolló entre el año 4000 al año 1800 a.C., siendo expresión más nítida del surgimiento de las primeras ciudades o las sociedades complejas en el área norte-central peruano, o conocido bajo el norte chico. En esta área destacada claramente en el valle del río Supe, ubicado en Barranca, al norte de Lima, donde apenas 40 kilómetros desde el mar, se han identificado 20 asentamientos de esta civilización, siendo la de mayor dimensión y complejidad la ciudad de Caral o el valle del río Supe. La existencia de esta civilización fue develada a partir del año de 1996, gracias a los trabajos de un equipo de arqueólogos encabezados por Ruth Shady, a través de proyectos especializados en arqueología. Los estudios rigurosos han demostrado que esta civilización es contemporánea con las otras civilizaciones primigenias del mundo, como la de Egipto, la India, Sumeria, China, pero a diferencia de ellas, que intercambiaron sus logros, se desarrolló en completo aislamiento la civilización de Caral en América. Por ejemplo, es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, superando en 1500 años a la civilización olmeca, otro importante foco civilizatorio, siendo su situación en Mesoamérica. En el Perú, supera la antigüedad a la cultura chavín con 1200 a.C., que durante mucho tiempo había sido considerado como la cultura madre del Perú. Actualmente, según todos los indicios, se puede afirmar que a partir de la civilización de Caral se originó la civilización andina en el Perú. En la cronología arqueológica, la cultura Caral, que es la civilización más antigua de América, corresponde al denominado arcaico tardío, conocido también bajo el nombre del precerámico tardío, llegándose el formativo inferior bajo los nuevos estudios hace más o menos 3000 a 1800 a.C. Sin embargo, los arqueólogos catalogan de que la cultura Caral se encuentra hace más o menos 4500 a.C. Esta antigüedad se ha confirmado a través de múltiples fechados radiocarbónicos realizados en los Estados Unidos. El hallazgo de Caral cambió así los esquemas que hasta entonces se tenían sobre el surgimiento de las antiguas civilizaciones en el Perú y la América general. Anteriormente se consideraba la cultura chavín como el foco cultural de más vieja datación en el Perú, un aproximado de 3200 a.C.
Restos arqueológicos encontrados en las diferentes excavaciones que son exhibidos en el museo de sitio, como los batanes, adobes de forma rectangular, plomadas, machacadores, pulidores, también restos de achuete, semillas de verbena, pepa de ciruelo, interesante, tallo de cola de caballo, aunque se mantienen hojas de achira, semillas de palta, artemisa, tallos de junco, que estos restos orgánicos son conservados porque la tierra en la costa es salada, pero en la sierra es ácida, por eso que no se encuentran los restos orgánicos en las diferentes excavaciones, ¿no? Pero ahora también vamos a ver restos líticos. Es notorio los restos orgánicos de productos marinos como restos óseos de anchoveta, que eran la dieta principal de los hombres de Caral. Vamos a ver los spondylus que se encuentran en el Perú mismo, también fueron traídos del Ecuador, que es cercano. Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá en el Museo de Sitio de Caral. Nos encontramos, por ejemplo, con respecto a la distribución del sitio arqueológico de Caral en el Valle del Río Supe. Es muy interesante entender a Caral sobre su contexto mundial. Ahí tenemos la ubicación de Caral dentro de los Andes centrales y paralelo a esto, culturas de 4.000, 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Como lo que es la cultura india, la china, etc. Ahí, por ejemplo, podrán ustedes observar el cuadro cronológico de nuestras culturas andinas en el Perú con referente a los periodos culturales clasificados por el doctor Lumbreras y el doctor Rowe. Este sería el cuadro oficial que las excavaciones de Caral, bueno, pues los arqueólogos lo tienen, ¿no? Muy en cuenta. Ahí, por ejemplo, vemos la referencia de Caral junto al Valle del Río Supe, ubicado en esta parte donde que nosotros nos ubicamos. Por ejemplo, ahí se puede observar el plano general de la cultura Caral junto a su patrón de asentamiento. El sistema religioso de la cultura Caral era sumamente complejo. Por ejemplo, con respecto a su astronomía, se han encontrado evidencias de que los hombres de Caral contaban con conocimientos de astronomía que aplicaban en la elaboración del calendario relacionado con la celebración de festividades y otras actividades económicas, religiosas y cívicas. Dichos conocimientos lo aplicaron también en la orientación de los edificios públicos. Se han hallado, por ejemplo, geoglifos, líneas esparcidas en las planicies desérticas, ¿no? Al lado de piedras talladas dispersas, así como un recinto subterráneo originalmente techado, que parece ser un observatorio. Es de destacar también un monolito y una huanca hincado en el suelo de una plaza pública, que habría sido un instrumento de observación astronómica. Todo indica que hacia el año 1800 a.C., todos los asentamientos de la cultura Caral en el Valle del Río Supe fueron abandonados. Se ignoran las razones exactas, pero se presume que fue una consecuencia de eventos naturales como los terremotos y el fenómeno del Niño, que obligaron a los pobladores a emigrar a otros lugares. Efectivamente, se han hallado edificios de actividad sísmica en diversos templos monumentales, como en la Huaca de los Sacrificios de Áspero y el templo de la Pirámide Mayor de Caral. Muestran grandes grietas y desniveles entre los pisos que posteriormente fueron cubiertas por nuevas construcciones. Esos sismos debieron ser de una magnitud de 7 a 8 grados en la escala de Richter. Pero posiblemente lo que más afectó fue uno de los varios eventos catastróficos del Niño, caracterizado por lluvias torrenciales y desbordes de ríos que causarían sin duda un colapso en la economía agrícola, que al quedar
convertidos en ciénegas y plantas de las zonas dedicadas al cultivo. Otra consecuencia sería el arenamiento de las playas, también de los vientos insuitos, por el fenómeno Niño, ocasionando grandes tormentas de arena que cubrían los campos de cultivo en el valle del río Supe. Los pobladores se verían obligados así a emigrar a lugares donde construyeron sin duda nuevos asentamientos y aplicaron sus tecnologías. Coincidentemente, surgieron por esa época otros templos y centros administrativos en los valles costeros cercanos a Caral, así como más al norte en la sierra, en el norte y en la sierra. Entre ellos se encuentra Sechín, La Galgada y Huaricoto en Ancash y Cotoche en Huánuco. Estos centros muestran efectivamente la continuidad de la civilización andina, cuyo foco primigenio era la ciudad de Caral. Ahora los nuevos estudios confirman de que si queremos saber muchísimo sobre el primer estado teocrático y su consolidación, tenemos que entender a la cultura Caral para poder comprender a la cultura Chavín. Los nuevos estudios afirman de que Chavín es en realidad lo que vendría a ser Caral alguna vez en su etapa de desarrollo.